aprender el Salmo 1:1 en esta versión. Sí, es la versión Palabra de Dios para Todos. Les invito para que la podamos repetir todos juntos. Dice así: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Salmo 1:1. Otra vez, hermanos, participamos todos. Dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Salmo 1:1. Hemos aprendido durante estos domingos de enero la importancia de evitar los malos consejos, buscar el buen consejo en la palabra del Señor, evitar las malas compañías, evitar a quienes se burlan deliberadamente de la palabra del Señor, dejar de ver la enseñanza bíblica como pedradas y tomarla como algo dulce, algo en lo cual nos deleitemos. La semana pasada hablábamos también sobre la importancia de estar plantados, echar raíces sobre la palabra del Señor y que en la etapa de nuestra vida poder dar fruto, buenos resultados. Dios quiere que continuemos dando buenos resultados. Si usted considera que está en el invierno de su vida, siga dando buenos resultados, o en la primavera, o en el verano, o en el otoño. No importa, ¿verdad? Y recordábamos el domingo pasado algunos árboles que están verdes todo el año y que dan fruto incluso en invierno. Entonces, el Señor demanda de nosotros ese buen resultado siempre. El día de hoy vamos a analizar los versículos 4 y 5 de este Salmo número 1. Y yo espero que el Señor siga añadiendo enseñanza y también la disposición y la capacidad para poner en práctica su palabra. Miren, el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de no jugar a ser el malo, ¿sí? No jugar a ser el malvado. Muchas veces tratamos a la maldad como un juego que pensamos es que no va a pasar nada, no pasa nada. Y luego ponemos nuestra risita de, ay, jijiji, ay, jajaja, fue sin querer, no pasó nada. Cuando hacemos eso, estamos percibiendo la maldad como un juego. ¿Por qué? Porque no le creemos a la palabra que es importante arrepentirnos. Si yo hice algo malo, no tengo por qué reírme o fingir una risa nerviosa para calmar la tempestad que yo mismo creé, sino tengo que arrepentirme, pedir perdón, reconocer mis faltas. Ese es el camino que Dios me da. Pero si yo veo y yo creo que la maldad es un juego al cual yo puedo jugar y participar en ese equipo, entonces voy a lastimar a otros, voy a lastimar mi vida y no voy a hacer la bendición que Dios quiere que sea. Entonces es importante rechazar lo que no nos trae bendición. Es importante echar raíces en la palabra de Dios para poder reflejar mejor el amor de Cristo, ese testimonio que podemos dar. Vamos a leer entonces los versículos 4 y 5 del Salmo 1. Va a aparecer aquí enfrente, es la versión Reina Valera. Vamos a leerla todos juntos. Dice así: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque estás con nosotros hoy, siempre, cada día. Permítenos, Señor, poder encontrar ese deleite en tu palabra. Ese gozo, Señor bendito, que tu palabra solamente ofrece
Ayúdanos para no cerrarnos en nuestro mundo, en nuestras creencias, en nuestra perspectiva, sino poder abrirnos a lo que tú quieres enseñarnos. Cambia nuestra manera de ser mientras vas cambiando nuestra manera de pensar, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Mis hermanos, cuando jugábamos o juegan quizá todavía policías y ladrones, ¿qué nos gusta hacer más? ¿Nos gusta ser el ladrón que se esconde, que le corre, que no se deja atrapar? ¿Nos gusta pensar en que fuera de la ley es más divertido vivir? ¿Nos gusta pensar o creer que podemos o debemos o estamos en este mundo para tumbar al que está encima de nosotros? Porque muchas veces nuestra actitud es tumba al líder, échale tierra al maestro, échale tierra al que está encima de ti, al jefe, ¿sí? A veces esa es la actitud y pareciera que Dios nos llamó a encontrar defectos, pero no es así. Cuando nos comportamos de esa manera estamos jugando al malvado y estamos muy lejos del propósito que Dios ha planeado para nosotros. Por eso los primeros 3 versículos del Salmo 1, si usted los lee, habla de que Dios bendice a quien sigue que Él está poniendo. Y por eso el versículo 4 dice, pero no así, no así. O sea, la bendición de Dios no va a llegar a nuestra vida cuando nos comportamos como lo vamos a ver el día de hoy. Vivimos en una cultura donde muchas veces se exalta la maldad. Tenemos un bombardeo tremendo por todos lados de que la maldad está bien en cierto sentido. Podemos a lo mejor, usted puede pensar, quizá decir, bueno, yo no soy tan malo como otros. No, los de acá a la vuelta, no, los de acá atrás, no. Las otras personas, no, olvídese. Yo estoy más o menos. Entonces, a veces vivimos así y esa forma de pensar no nos lleva a nada bueno, no nos permite despojarnos del viejo hombre, no nos permite ser de bendición completa para lo que Dios quiere. Y esa es la lucha para muchos que caminan con Cristo. Van caminando con Cristo, pero llevan su costalito de piedras, ¿sí? Van siguiendo a Cristo y de repente 3, 4 pedradas, ¿verdad? Y no, yo no fui. No, ¿quién sabe? Es maná que cae del cielo. Me refiero, hermanos, a que necesitamos analizar entonces nuestra actitud, ¿sí? Que no nos ganen las ganas de caer en esas actitudes que el versículo 4 y el versículo 5 nos están enseñando. Necesitamos dejar de ser malvados para poder dar mejores resultados. Y no se vale pensar, pues que yo no soy malo. Todos fallamos, todos cometemos errores, pero todos podemos arrepentirnos. Todos podemos decidir hacerle caso a Dios y cambiar. ¿Para qué? Para ser de bendición, para poder caminar con el Señor. Analicemos algunas enseñanzas entonces que estos 2 versículos tienen para nosotros. En primer lugar, lea conmigo la primera enseñanza. Dice así. Si ya está aquí enfrente, vamos a leerlo. ¿Por ahí se escucha? Sí, ya. Muy bien. Léalo conmigo, por favor. Dice, entiende que tus arrebatos de maldad no son un juego. Debemos entender que ese arrebato, ¿verdad? No es un juego. Y muchas veces lo vemos como un juego porque ponemos una sonrisita de, ay, es que no me di cuenta, ay, es que no pasó nada, ay, es que tú sabes cómo soy yo, ¿verdad? Sí.
lo vemos como un juego y no con el valor o la entereza de arrepentirnos como Dios nos manda. Entonces, cuando vemos esos arrebatos de maldad como un juego, no pedimos perdón y con mucha facilidad nos alejamos de Dios. Muchas personas consideran que lo malo que practican no les hace daño. Un poquito de alcohol no me hace daño. Un poquito de tabaco no me hace daño. Un poquito de mentira, un poquito de quedarme con lo que no es mío, un poquito de esto y de aquello, no hace daño. Todos lo hacen, quizá dicen muchas personas. Pero el Señor Jesús dijo, un poco de levadura infla toda la masa. Un poco de pecado contamina todo nuestro ser. Entonces, vamos a leer lo que dice el Salmo 1, versículo 4. Salmo 1, versículo 4 dice, en cambio, pasa distinto con los perversos. Ellos son como paja que el viento se lleva lejos. Si lo contrastamos con el versículo 3, el versículo 3 habla de que esta persona que se aleja de los malos consejos, se aleja de las malas compañías, se aleja de los que se burlan de Dios, se deleita en la palabra del Señor, esa persona va a echar raíces profundas con valores eternos. Y el versículo 4 por eso dice, en cambio, pasa distinto con los perversos. Le soplas poquito chisme y ya se van a dar la vuelta al mundo. Le soplas poquita maldad y ya se fueron, ¿verdad? ¿Quién sabe? Hasta Júpiter. Con tantita maldad. Y eso pasa con muchos de nosotros. Nos cuesta trabajo arrepentirnos de la maldad a la que estamos acostumbrados. Por eso este pasaje nos enseña que quien no ama y profundiza en la palabra del Señor, será arrebatado fácilmente por su maldad interna. Porque muchas veces entonces, ¿sí? Ese viento de enojo nos lleva a quién sabe hasta dónde. Ese viento de indecisión o de cosas, ¿verdad? Que malos deseos nos llevan lejos del Señor, a tener arrebatos de maldad, y esos arrebatos de maldad no son un juego, lastiman a las personas. Entonces, la palabra de Dios produce en nosotros buenos y duraderos valores que nos arraigan a Cristo. Pero con esos arrebatos de inmadurez que tenemos, demostramos que el Espíritu Santo no gobierna todo nuestro ser. Mire, todos nos enojamos, todos nos frustramos, pero la diferencia es qué hacemos en ese momento de enojo y de frustración. Me arrebato y digo, es que ya me conoces, es que tú así me conociste, con este carácter me conociste, así me quisiste, se dice el esposo a la esposa, ¿verdad? Sin embargo, no se trata de quedarnos iguales a como somos, sino dejar que Dios vaya transformándonos, llevándonos a la madurez, para que no seamos como niños llevados de aquí para allá, para que no seamos como la paja que el viento le sopla y se va quién sabe hasta dónde. Así pasa cuando nos enojamos, cuando nos subimos a nuestro barquito de maldad. Así pasa cuando nos tomamos nuestro licuado lleno de ira, de venganza y de resentimiento. Pero Dios quiere que terminemos con todo eso y que nos caiga el 20 de poder dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Mire, vamos a leer Santiago 1:4. Santiago 1:4 dice de la siguiente manera: ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es una cualidad de mi carácter cuando me someto al Espíritu Santo.
Es parte del fruto del Espíritu Santo tener paciencia. Entonces este pasaje nos está diciendo que el ser paciente nos va a ayudar para alcanzar la madurez, para no tener esos arrebatos, ¿verdad? Y al cabo ya me conocen, y al cabo al rato pido perdón, y al cabo al rato se me pasa o se les pasa y no pasó nada. Pero si yo pienso así, estoy viendo a la maldad como un juego que puedo jugar. Pero ese juego lastima, daña, destruye. Cuando Dios quiere que sea de edificación hacia los demás. Todos nuestros arrebatos de maldad van a terminar cuando dejemos que el Espíritu Santo produzca su fruto completo en nosotros, comenzando con la paciencia. Yo les invito, hermanos y hermanas, para que esos arrebatos de maldad de nuestro carácter en cuanto al enojo, a la envidia, al resentimiento o al temor o al desánimo, los sometamos a Cristo, porque no son un juego, es algo serio que debemos entender que daña nuestra vida, daña la vida de los demás, nos priva a la iglesia. Cuando practicamos esto en la iglesia, nos priva de las bendiciones que Dios quiere que tengamos, de comunión, de crecimiento, de servicio juntos. Y en la casa, pues ni se diga también. Número 2. Vamos a leer la segunda enseñanza. Dice así: entiende que nada ganas con levantarte para hacer lo malo. Hay una frase que papá y mamá dicen mucho, ¿verdad? Si me levanto no va a ser dioquis. ¿Sí o no? Si me levanto no va a ser en vano. Bueno, levantémonos para hacer lo bueno. Levantémonos para hacer el bien. Levantémonos para tener ánimo de obedecer a Dios. No para planear cosas maquiavélicas, ¿verdad? Y ahora le voy a echar sal en vez de azúcar, o azúcar en vez de sal, ¿verdad? O le voy a echar esta especie que le hace daño, o le voy a decir esto, ¿verdad? ¿Sí? O le voy a bajar las llantas al carro, o le voy a pasar un clavo por la pintura. O sea, levantémonos con ánimo de hacer lo bueno. Lo bueno. Nada ganamos con levantarnos para hacer lo malo. Este año es una gran oportunidad para comenzar a realizar cosas buenas, porque cada vez que nos ganan los impulsos de la maldad, nos damos cuenta que perdemos más de lo que ganamos. ¿Sí? Perdemos nuestra comunión con Dios, perdemos la paz. Y eso no tiene nada de divertido, sino hay mucha maldad. Entonces, no juguemos al malvado, dañamos a los demás, en verdad. Cuando nos comportamos como, es que nadie merece mi saludo, o es que nadie merece mi respeto. Cuando nos comportamos como malvados, lastimamos en vez de ayudar, en vez de apoyar. Por eso yo les invito para que cada día podamos levantarnos con la mejor disposición de hacer lo bueno, lo agradable a Dios. ¿Y cómo se logra eso? Enfocándonos en Dios, ¿sí? O sea, masticando la Biblia todos los días, a todas horas. Vamos a leer el versículo 5 del Salmo 1. Salmo 1, versículo 5. La primera parte nada más. Dice: por eso los perversos siempre serán declarados culpables. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el camino, más bien, para que Dios nos declare inocentes? Arrepentirnos, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador y Sanador. Ese es el camino. Pero aquí estamos acostumbrados muchas veces. Es que le voy a hacer la barba para que me
me perdone. Le voy a hablar bonito para que ya no pase, para que se le olvide, para que se le pase. ¿Sí? Le voy a sonreír y esas cosas para que ya se tranquilice. Cuando el Señor nos invita para que nos arrepintamos de todo corazón. Este pasaje dice que los perversos siempre serán declarados culpables. Y a la luz de la Biblia, el malvado es aquel que no se quiere arrepentir. Aquel que sabe hacer lo bueno y dice, no, yo me aferro a esto malo. ¿Sí? Ese es el perverso a la luz de la Biblia. El que sabiendo hacer lo bueno dice, no, ¿por qué? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué la tengo que traer? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que llegar temprano? ¿Por qué tengo que participar? ¿Por qué tengo que amar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo hace, estamos fallando. Sin embargo, necesitamos que el Señor Jesús redarguya nuestra vida. Entonces, no nos levantemos con una actitud de inocente cuando no lo somos. No nos levantemos con una cara de yo no fui cuando tenemos las manos y la conciencia llenas de culpa. Y esa culpa la debemos manejar llevándola al Señor en arrepentimiento para que Él nos sane, para que Él nos perdone. Entendamos que la solución nos da es dejar esos arrebatos de maldad. Dejar de ver la maldad como un juego que no va a pasar nada. Y clamar a Dios para que Él cambie nuestra manera de pensar y cambie nuestra manera de vivir. Vamos a leer Efesios 4, 22 al 24. En una versión dice, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, el cual está viciado con los deseos engañosos. Pero vamos a leer esta versión. Dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. El apóstol Pablo, dirigido por Dios, aquí está hablándonos a nosotros como iglesia, está hablando a los cristianos, ¿sí? Para que ya no seamos como antes. Dice el Evangelio que el Señor Jesús dio su vida por todos nosotros. El Evangelio de Marcos, ¿verdad? Él da su vida por todos nosotros. Bueno, en los 4 evangelios está el sacrificio de Cristo. Pero Él quiere que recapacitemos, que vayamos a Él. Porque la única forma de dejar la maldad atrás es entregándonos a Cristo. Yo no puedo seguir caminando con Cristo pensando que vamos a jugar, pues es que en la viña del Señor hay de todo, dice la Biblia. Entonces, pues yo cargo con mis piedritas y yo cargo con mi maldad, ¿verdad? Y entonces, no, hermanos, necesitamos despojarnos de nuestro viejo hombre. Dice el versículo 23 y 24 que debemos cambiar completamente de manera de pensar, ser buenos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, somos nuevos, ¿sí? Entonces, nueva forma de ser, de pensar, para ser como Cristo, para ser como Él. Esa es la manera como cambiar mi risa malvada a una risa de gozo y de paz. Para que el Señor me quite mis cuernitos y pueda vivir en santidad ahora. Para que el Señor nos vaya transformando, ¿sí? De esa manera. No puedo pensar, bueno, es que algún día, ¿verdad? Pues sí, se me van a quitar estas ganas de hacer lo malo, algún día. Y algunos creen cuando estén en el cielo. Pero Dios nos dijo que mientras vivamos, necesitamos esforzarnos
por hacer su voluntad. Entonces, ya basta de que mis arrebatos inmaduros controlen mi manera de pensar y de vivir. No seamos vencidos de lo malo, sino dejemos que la palabra de Dios nos dé la fortaleza que necesitamos para hacer lo correcto, para hacer la voluntad de Dios y dejar de ver la maldad como un juego inofensivo. Porque cuando nos dejamos dominar por nuestro mal carácter, en verdad muchas personas salen lastimadas y desilusionadas. Número 3, vamos a leer la tercera enseñanza. Dice así: entiende que practicar el pecado no te hace justo. Cuando yo practico deliberadamente el pecado, eso no me hace justo. Hay un dicho que dice: mal de muchos. Ay, se me olvidó. Sí, ¿verdad? Mal de muchos, consuelo de tontos. Es que todos lo hacen. Pues, es que todos. Y como a veces nuestra mamá dice: si todos se avientan al barranco, ¿también tú te vas a aventar? O sea, mal de muchos, a veces pensamos que si todos lo hacen, pues va a estar bien, ¿no? Porque, pues, también él lo hace, entonces, ¿qué me va a decir? También esa persona lo practica, ¿qué me va a decir? Pero nuestra justicia no la debemos de medir por lo que otros hacen. Nuestra justicia la debemos de medir por lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sí? Y es que muchas veces medimos eso bueno que debemos ser por lo que vemos y no por lo que la Biblia dice. El que se levanta para hacer el mal, el que ve la maldad como un juego, siempre va a decir: todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? Nada más fue tantito, nada más fue una vez. Es que no tiene nada de malo. Es que Dios me puso aquí como el justiciero. O sea, no. Lo dicen simplemente porque no tienen ni el deseo ni las intenciones de dejar que Cristo transforme su ser. ¿Y cuántas veces no ha pasado eso en nuestra vida? Dios nos habla y decimos: sí, lo estoy analizando, lo estoy pensando, lo estoy reflexionando, estoy buscando la manera de cómo ponerlo en práctica. Y como la canción, y así pasan los años, ¿sí? Y así pasan años de nuestra vida y seguimos pensando que, pues tal vez sería bueno cambiar, tal vez sería bueno, ¿verdad?, dejar tantito de ser malo. Sin embargo, Dios quiere que demos un giro completo a nuestra vida, bueno, de 180 grados, vaya. Que en vez de inclinarnos y reverenciar al malo, anhelemos ser como Cristo. Vivimos en medio de una sociedad que le aplaude a la maldad. Le aplaude a la maldad. Y la gente se goza, mucha gente se goza recibiendo dinero de la maldad. Pero usted y yo necesitamos poner el ejemplo correcto. Vamos a leer la última parte del Salmo 1, versículo 5. La última parte del Salmo 1, versículo 5 dice: y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. Miren, este pasaje no tiene nada que ver con lo que hacen en algunos lugares. Algunas sectas tienen un salón para los iniciados y otro salón para los visitantes, ¿sí? O sea, uno para los justos y otro para los pecadores. Otras iglesias más tienen una sección para los ya de tiempo y otros para los que van por primera vez. Otros tienen un lado para los hombres y otro lado para las mujeres. Este pasaje no habla de eso, sino que habla o nos quiere dar a entender de que uno como pecador ante Dios no puede presentarse como si nada pasó. Porque Dios conoce mi corazón.
Yo no me puedo camuflajear como lagartija, ¿verdad? Y ya para que Dios no me vea, no vea la maldad. Necesito arrepentirme, necesito buscarle. Por eso, este pasaje dice que los pecadores que deliberadamente hacen lo malo, no pueden pasar delante de Dios como justos. La Biblia nos dice ahí en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando uno pone su fe, su esperanza únicamente en Cristo, entonces somos justificados por nuestra fe en Cristo. No porque yo digo muchas palabras o pongo una sonrisa grandota o porque mis obras ya opacaron algo, no, sino que somos justificados cuando mi fe está únicamente en Cristo. Y yo necesito entender que Dios no va a pasar por alto mis faltas si no me arrepiento. Dios va a buscar la manera siempre de llamarme al arrepentimiento, de tocar a la puerta de mi corazón y decirme, oye, te estoy esperando, te estoy llamando, mira lo que estás haciendo, recapacita, reconsidera, quita todo eso, vuelve a mí, regresa a mí. Ese es el llamado que Dios nos hace. Miren, ¿somos acaso personas que podemos cometer pecados y no mostrar ni una pizca de arrepentimiento? ¿O sí nos arrepentimos constantemente? ¿La maldad es tan normal en nosotros que no tenemos el deseo de ser diferentes? ¿O sí queremos ser transformados por Dios? Llegar tarde, no cumplir mi palabra, algunas cuantas mentiras diarias, juzgar o culpar a los demás, ¿son actitudes muy normales en nuestra vida? ¿O buscamos hacer lo que Dios nos dice? Yo los invito para que todos podamos darnos cuenta de que necesitamos a Cristo que sea la cabeza de nuestro ser, de mi persona, de mi matrimonio, de mi familia, de la iglesia. Decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, démosle ese lugar. Pongamos a Cristo en primer lugar de mi persona y démosle ese lugar. Necesitamos que el Espíritu Santo domine nuestra mente, nuestras emociones, que el Espíritu Santo domine nuestro hablar y nuestro actuar, que no solamente sea un conocimiento, es que yo sé que Dios siempre va conmigo, pues sí, y luego, ¿por qué no cambio? Es que yo sé que Dios me ama, pues sí, y luego, ¿por qué sigo haciendo lo que hago? Es que yo sé que Cristo conmigo va, ¿verdad? Y Él me cuida, y Él tiene grandes promesas y grandes bendiciones para mí. Claro que sí, y entonces, ¿por qué sigo como estoy? Que el Señor nos ayude para dejar que la maldad sea nuestro pan de cada día. Que el Señor nos ayude para que podamos cambiar de pensamiento y no decir, bueno, es que si todos lo hacen, pues no hay problema. Y que realmente nos duela, hermanos, que realmente nos duela cuando le fallamos al Señor. Lea conmigo lo que dice el Salmo 119, del 11 al 16. Salmo 119, del 11 al 16. Usted sabe que el Salmo 119 es un pasaje que habla sobre deleitarnos en la palabra y todas las bendiciones que la palabra de Dios trae a nuestra vida. Bueno, vamos a leer estos versículos. Dice, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus leyes. Con mis labios contaré todas tus decisiones que has pronunciado. Me alegraré cumpliendo tus mandamientos más que en todas las riquezas. Medito en tus enseñanzas, presto atención a tus caminos, disfruto tus leyes y siempre recuerdo tus palabras. Obedecer a Dios entonces no se trata de ser un matado, ni un santurrón, ni un anticuado.
obedecer a Dios es la mejor decisión que podemos hacer. Es la mejor decisión que podemos tomar. Es que aprovechemos la oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él. Y en verdad, que su palabra sea un deleite, como dice el versículo 2 del Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, siempre, siempre. Entonces necesitamos esa actitud para dejar de pensar en la maldad como un juego. Es que yo puedo hacer esto, al cabo que ni se enojan, ni me dicen nada. Y mientras pensemos así, estamos reflejando que la maldad es un jueguito y no es algo serio que le desagrada al Señor, que lastima a los demás. Quiero invitarles para que aceptemos el desafío que Dios nos da el día de hoy y entendamos que ningún bien duradero vamos a conseguir practicando la maldad. Por eso dejemos ya de ser la persona malvada que somos. Y no pensemos, no, es que yo no soy malo. A la luz de la Biblia todos fallamos. A la luz de la Biblia todos pecamos. A la luz de la Biblia todos nos rebelamos. Y no digo esto para que sintamos culpa, sino para que reflexionemos en la importancia de arrepentirnos, de ir a Dios y pedirle perdón, de tener la disposición de cambiar, de ser diferentes, de aprovechar mejor el tiempo. Y que esos sueños que tenemos, que Dios los endulce con su palabra. Mire, somos llamados a dar un buen testimonio. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba y nos apachurra como una fruta? ¿Qué sale? ¿Qué jugo sale de nosotros? A veces sale un jugo amargo. ¿Y qué vamos a hacer con ese jugo amargo? Endúlcelo con la palabra del Señor. ¿Sí? Endulcémoslo con la palabra del Señor. No se lo dé así a los demás. Dejemos que el Señor nos siga transformando. Yo le invito para orar y considerar ahí en su lugar esas áreas de su vida donde usted está jugando con lumbre, está jugando con la maldad, está jugando a ser el malvado. Y digo que está jugando porque no lo toma en serio su arrepentimiento, no toma en serio el dejar esa actitud a un lado. Cuando Dios le quiere bendecir, Dios quiere bendecir su vida, Dios quiere que usted sea diferente, Dios quiere que usted se arrepienta, Dios quiere que usted cambie. ¿Pero usted lo quiere? Vamos a orar y ahí en su lugar hable con Dios. Señor bendito, aquí estamos delante de ti, porque tú nos traes vida y esperanza a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender que no tenemos un buen fin cuando jugamos con la maldad. Ayúdanos, Señor bendito. Haz nuestro carácter como el de Cristo. Transforma nuestra personalidad. Quita nuestra rebeldía. Ayúdanos, Señor, a entregar esa maldad, entregarla completamente a ti, sacarla de nuestra vida y destruir, Señor, esa habitación que quizá por años le hemos guardado en nuestro corazón. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes a darnos cuenta de lo malo que hemos guardado en nuestra vida y que no nos está ayudando. Malos resentimientos, malos comentarios, malas ideas sobre ti, sobre otras personas y sobre nosotros. Ayúdanos, Padre eterno, para echar todo delante de tus pies y que tú nos renueves, que tú nos transformes, porque queremos ser bendecidos por ti, Señor, mientras nos alejamos de todo lo malo, mientras nos deleitamos en tu palabra, mientras profundizamos y echamos raíces
en tus enseñanzas. Tú conoces nuestro camino, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestra mente y corazón. No podemos engañarte. Sé tú, Señor, con nosotros, hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.